Buen día, Presidenta. Carlos Domínguez, de Nación 14. Y permítame continuar insistiendo un poco con la aprobación de la reforma contra el nepotismo, doctora. Pues pareciera que todo está bien, pero el cambio que se aprobó a la reforma, a la esencia que usted la mandó, se dio, según el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cito sus palabras más, palabras menos: fue porque el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, decía que su esposa participe en el proceso por la sucesión al gobierno en el 2027. Presidenta, cambiaron su propuesta de reforma para que un gobernador deje a su esposa en el cargo, Presidenta. Pospusieron erradicar el nepotismo hasta el 2030 para consumar un acto más de nepotismo, más como diciendo la última y nos vamos. Sobre esto, Presidenta, ¿le parece bien la forma en la que discutieron ayer los senadores y aprobaron esta propuesta que usted les envió? ¿Está conforme con el proceso? ¿Le enviará alguna otra para recomponerla? ¿Y qué opinión le merece la forma de actuar de los senadores de Morena? A ver, lo que ocurre para los senadores de cualquier partido político, de los diputados, nosotros tenemos hay una alianza del movimiento al que pertenezco, de 3 partidos políticos. Entonces, lo que buscan, pues, es que se apruebe una reforma. Si no la aprueban, pues entonces buscan un esquema en donde pueda quedar aprobada. Entonces, no es un asunto de, pues, si hay partidos que deciden que no la van a aprobar, a menos que diga 2030, pues la otra es que no se hubiera aprobado. Entonces, finalmente, los senadores de Morena dicen, bueno, pues vámonos al 2030 para que quede en la Constitución. No sé si la razón de los otros partidos políticos tenga que ver con el gobernador de San Luis Potosí. Lo que es cierto es que no creo que el pueblo, ni de San Luis Potosí, ni de ningún estado de la República, ni de la Ciudad de México, le guste que se deje como candidato a un familiar. Si presentamos la propuesta fue justamente por eso. Entonces, si alguien pretende dejar a un familiar o que sea un familiar quien va a ser el candidato o candidata, lo va a ver muy mal la gente. Ni siquiera el movimiento al que pertenecemos o la presidenta de la República. No creo que sea una buena idea, ¿no? Entonces, más allá de decir es que no se aprobó exactamente igual, bueno, es lo que se pudo aprobar, la política también es eso. Y a partir del 2030 quede establecido. Ahora, ¿qué espera la presidenta o qué esperamos todas y todos los mexicanos? Pues es que en el 2027 no haya familiares que se presenten como candidatos. Y si se llegan a presentar familiares, pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Con el pueblo. Pero, Presidenta, ¿considera correcto que Morena haya cedido las presiones de erradicar Es que no es un nepotismo asunto de ceder las presiones. Pero es que aplazaron la reforma, Presidenta, para consumar un último acto de nepotismo. A ver, pero a explicarlo bien, ¿no? Porque si no se ponen las palabras de tal manera que parece que estamos… En el acuerdo al que tienen que llegar en un congreso, se toman decisiones. Decía el presidente López Obrador que la política es optar entre inconvenientes. A veces no es lo que deseas, sino lo que se puede hacer. Entonces, en el marco del acuerdo político que se requiere para que se aprobara la reforma, lo que se cambió es que no fuera en el 27, sino que fuera en el 2030. Lo cierto es que espero que la aprueben los congresos estatales y la Cámara de Diputados va a quedar en la Constitución a partir del 2030. Entonces, no es que hayan cedido o no, sino qué acuerdo se logra, porque recuerden que la mayoría, o sea, para cambiar la Constitución es la mayoría calificada. Entonces, finalmente toman la decisión de que se fuera al 2030. Yo ya ni participé en eso, yo dije, a ver, yo envío la iniciativa, desde mi punto de vista debe ser desde el 2027, pero los senadores pues toman un acuerdo a partir pues de las condiciones que tienen en ese momento. Y repito, ¿quién va a sancionar si se pone a un familiar? Pues el pueblo. No se va a ver muy bien el partido que vaya a postular a un familiar, ¿verdad? ¿Está conforme entonces con esta? Pues es lo que se logró en el Senado y me parece bien porque finalmente queda en la Constitución. Bajo las condiciones de un partido, Presidente.
Pues tú le puedes dar la interpretación que tú desees. Yo le doy la interpretación que acabo de explicar, que es esta de que en el marco de las alianzas que se tienen, y eso ocurre en todos los países del mundo, queda ya en la Constitución, si lo aprueba la Cámara de Diputados y los congresos estatales, que no va a haber nepotismo ni reelección a partir del 2030. Que hubiéramos querido que fuera el 27, pues sí, pero en el marco de las alianzas no se pudo. ¿Qué pienso yo? Que se va a ver muy mal el partido político que ponga un familiar como candidato o candidata, la verdad.